Listo. Y acá vamos a ir entonces con nuestro workshop y con nuestra consola. Entonces vamos a darle acá donde dice Lab 1 y vamos a ir al laboratorio 1.1. Entonces acá, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una regla customizada con una lista de dominios que va a estar dentro de una regla. De estas reglas, dentro de RAW53 Resolver DNS Firewall, nosotros vamos a poder hacer allow, vamos a poder hacer block o vamos a poder hacer alert, ¿sí? Dentro de los dominios que hagan match con la lista de dominios que yo ponga, ¿sí? Listo. Entonces, también tenemos reglas, listas manejadas por AWS. En esas ya vamos a verlas en el laboratorio 1.2. Y entonces vamos a empezar a ver cómo creo este tipo de listas. Listo. Entonces, lo primero que nos dice el workshop es que vamos a ir a la VPC. Entonces, acá en el buscador de servicios buscamos nuestra Virtual Private Cloud. Y desde aquí vamos a ir a nuestro DNS Firewall. Entonces, asegúrense que estén en Oregon. Este workshop corre en Oregon, que es US West 2. Acá abajo también ven US West 2. Entonces, si están en otra región, de pronto no les funciona porque no están en la región que está habilitada para el workshop. Listo. Entonces, acá tenemos DNS Firewall abajo de Security. Y lo que nos dice es que vamos a entrar a donde dice Domain List o lista de dominios. Ahí listo. Entonces acá vemos que hay listas de dominios. Acá están las manejadas, administradas por AWS y acá pues las listas de dominios que sean customizadas. Entonces vamos a agregar una lista de dominios. Ahí en el botoncito naranja de Add. Le damos el nombre que nosotros queramos. Claramente cuando estemos haciendo este tipo de naming para cada uno de los servicios, para cada una de las reglas, para cada cosa que yo cree en AWS, recomendación, creen un nombre que sea diciente, ¿sí? Porque cuando crean un nombre 1 y después otro nombre 2 y así, pues no saben qué es lo que hacen, no saben para qué va enfocado todas las cosas que están creando. Entonces siempre creen nombres dicientes que les digan qué es, para qué se creó esa cosa. Listo. Entonces, acá tenemos nuestra lista de dominios. Acá empezamos a poner todos los dominios que nosotros no queremos que, que a los que ir, por ejemplo. Entonces, acá todo lo que sea .ru, .cn. Nosotros podemos poner esos asteriscos como wildcard. Entonces, todos los que machen, todos los subdominios que machen con estos TLDs, que son los dominios ya como tal de primer nivel, entonces se van a bloquear. Entonces, vamos a darle aquí a copiar y vamos a pegar. Asegúrense que se pegue de esta forma, en donde tenemos un dominio por línea, acá dice un dominio por línea, para que pues, se puedan tener todos los 10 dominios que nos dice ahí y que lo podamos bloquear. Listo. Entonces, ya después le damos añadir. Listo. Y ahí ya tenemos como tal nuestra lista de dominios que está customizada. Listo. Antes ahora solo tenemos la lista de dominios, pero no hemos creado ninguna regla que haga que se bloquee como tal esta lista de dominios. Entonces vamos aquí a donde dice Rule Groups, le damos crear Rule Group, le vamos a entrar un nombre. Entonces en este caso me voy a ir como dice nuestro workshop. Entonces le voy a poner egress workshop rule. Listo. Y bueno, acá cambio un poquito la consola, entonces sigan mis pasos, le dan añadir rule group, listo. Y ya como tal, cuando se añadió este grupo de reglas, ahora sí ya vamos a poderle dar acá donde dice agregar regla. Listo, entonces ya en agregar regla nos dice que le demos un nombre también, entonces en este caso me voy a ir también con el workshop.
vamos a tener una regla para bloquear estos dominios. Y en este caso, en donde me dice, ¿dónde está esa lista de dominios? ¿Es una lista de dominios manejada por AWS o es una lista de dominios que yo tengo? Entonces acá le damos que sea mi lista de dominios y las cojo. Entonces acá es la que yo creé, que se llama Custom Domain List. Entonces ahí la pongo. Listo. Y esto lo dejo como default. Y acá lo importante dentro de las acciones, entonces yo le doy en donde dice block. Listo. Entonces dentro de block vamos a ver que tenemos distintos tipos de respuesta. Cada uno tiene su indicación de qué es lo que hace. Entonces tenemos el node data, que lo que nos indica es que, por ejemplo, la búsqueda fue exitosa, pero no hay una respuesta disponible para ese query. El node domain, que indica como tal que el nombre de dominio no existe. O el override, en donde yo puedo poner una respuesta customizada a la query como tal. Entonces, en este caso le vamos a dar override y al darle override nos despliega estas tres eh, campos que yo tengo que llenar. Entonces, en este caso, ¿cuál es el record value? Entonces, vamos a darle que es DNS Firewall Block. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando haga el query login, donde aparece esta respuesta como tal que yo estoy poniendo acá en override. Acá el record type ponemos que es un CNAME. Dejamos este TTL en 0 como está por defecto. Y después le damos agregar regla. Vi acá una pregunta. La lista de dominios de bloqueo está acá dentro del workshop. Entonces, te la podría mandar. Pues si quieren, igual la pego acá dentro del... Ahí la pegué, pero pues es más fácil que entren al workshop y le den acá. Ya están los dos cuadritos que le dan ahí copy y se las pega en ese formato. Entonces, ahí sí como prefieran. Listo. Entonces ahí ya creamos nuestra regla. Ya vemos que dentro de nuestro grupo de reglas ya está nuestra regla que bloquea como tal esta lista de dominios en específico. Ya creamos el rule group y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, algo que también es importante que sepan, acá pueden cambiar la prioridad, entonces en caso de que tengan más reglas y quieren empezar a ver cuál se evalúa primero, pues acá también pueden empezar a editar la prioridad de cada una de las reglas en caso pues de que tenga varias. Listo. Entonces acá es importante que nosotros veamos, por ejemplo, si yo me salgo acá de Rule Group, yo voy a ver que este grupo de reglas que acabo de crear, acá en donde dice estatus de asociación a la VPC, me dice que no está asociado. No está asociado a ninguna VPC. Entonces, por más de que yo ya he creado el grupo de reglas eh, y haya creado también la regla como tal que bloquee que se acceda a esos dominios, si yo no la asocio a alguna VPC, pues entonces no está funcionando. Entonces yo lo que hago es que voy a entrar otra vez a mi grupo de reglas y acá al lado de reglas vemos que dice VPCs asociadas. Entonces vamos ahí y le doy a asociar VPC. Escogemos la que dice Egress VPC, que fue la que se creó como tal con el workshop y le doy asociar. Listo. Entonces una vez asociada, esto va a durar un segundito, vamos a ver que acá se está actualizando. Entonces vamos a esperar un momentico hasta que ya como tal se asocie esta VPC. Entonces, si yo me voy acá otra vez a Rule Groups, vemos que todavía sigue en progress. Voy a esperar un momentico más, voy a recargar la página. Y cuando ya pase a Associated, pues ahí ya vamos a poder hacer la prueba. Listo. A ver.
Bueno, esta vez se demoró un poquito más de lo normal. Vamos a ver. Ya, listo. Completo. Estatus completo. Y si vamos a sacar la rule group, ya vemos que ya tenemos nuestro estatus en asociado. Ya está nuestra regla asociada a la VPC. Ya vamos a poder controlar la, la salida como tal, a qué dominio se conectan nuestras instancias. Entonces, para hacer la prueba, lo que yo voy a hacer es que me voy a ir acá a EC2. Me voy a donde dice instancias. Asegúrese que sigan en Oregon, porque si no, seguramente no encontrarán las instancias. Listo. Y acá, si quieren, agranden un poquito donde dice el nombre y ahí nos dice cuál es la instancia de testeo. Entonces acá esta que dice Protected Subnet Test Instance, la vamos a seleccionar. Le vamos a dar acá en donde dice conectar. Vamos a elegir Session Manager para conectarnos eh, por medio del navegador a la instancia y le damos Connect. Listo. Y de esta forma ya tenemos como tal acceso a nuestra instancia. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para testear? Ya como tal estas instancias ya vienen con una serie de acciones que se hicieron cuando se desplegaron las cuentas. Entonces yo lo único que tengo que hacer es que le voy a poner test egress y de esa manera pues él va a desplegar cierto tipo de acciones y nos va a decir cuáles bloqueó, cuáles todavía no he bloqueado para que empiece a ver cuál es el progreso que voy haciendo a lo largo del workshop. Listo. Entonces le doy enter y listo. Entonces en este caso vemos que, por ejemplo, este resolution of domains, que son los 10 TLDs que acabo de utilizar, se bloquearon. Entonces ya hicimos nuestro primer laboratorio y bloqueamos esos 10 TLDs que son los 10 que estaban dentro de mi lista de dominios. Entonces, top level domains, ya, listo, bloqueados. Si no tienen acá un 0 de 10 en los resolve, significa que de pronto alguno de estos dominios los copié mal. Si tienen 10 de 10, significa que de pronto no asocié la regla, significa que de pronto todavía no está asociada a la VPC. Entonces tengo que asegurarme de que esté asociada a la VPC, que ya el proceso se haya finalizado, que la regla tenga eh, bloqueo para cada uno de estos TLDs y aparte de eso, dentro de la lista de dominios, que cada uno esté dentro de una línea y les debe aparecer así. Listo. Entonces ya bloqueamos el primero. Listo. Entonces vamos a ir con el laboratorio 1.2. Entonces ahora acá lo que nos dice es que vamos a empezar a ver cómo podemos bloquear y utilizar las reglas, los dominios, la lista de dominios que sean administrados por AWS. Entonces tenemos 4 tipos de listas. Listas que están relacionadas con dominios de malware. Entonces estos dominios pues que están asociados a que envían malware o que hostean malware o que distribuyen malware. Tenemos una lista de dominios que es administrada por AWS y que identifica este tipo de dominios. También tenemos dominios relacionados con botnet y command and control. Entonces, eh, todo lo que se refiere a mm, redes de computadores que están infectadas y que hacen como tal el spam del malware, también está dentro de estas listas. Tenemos el AWS Managed Aggregate Threat List, entonces aquí tenemos múltiples categorías de amenazas de DNS, malware, ransomware, botnet, spyware, DNS tunneling y nos ayuda pues a bloquear este tipo de amenazas y aparte de eso pues tenemos el AWS Managed Domains Amazon Garduri. Entonces todos los dominios que sean asociados a amenazas de seguridad a nivel de DNS, como malware, como command and control, como minería de bitcoins, minería de criptomonedas, eh, y
que se encuentren vía Amazon Gardury, pues esta lista se va a actualizar y pues también voy a poder bloquear este tipo de dominios que ya Amazon Garduty detecte que realizó, por ejemplo, alguna de estas acciones dentro de una instancia de EC2 que yo tenga desplegada. Entonces, algo importante acá es que para proteger la propiedad intelectual como tal de Amazon, entonces nosotros no podemos ver, descargar, buscar cuáles son las listas que están incluidas dentro de este AWS Managed Domain. Sin embargo, pues tengan presente que AWS todo el tiempo está por medio de distintos métodos actualizando esta lista de dominios para que pues les pueda eh, como tal proteger ante estos tipos de casos que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo podemos crear ya una regla que sea basada en estos tipos de listas de dominios administrados? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a crear otro rule group. Entonces, en este caso, voy a crear acá mi rule group. Voy a poner el mismo nombre que está en el workshop, domain rule group managed, que son para las listas administradas. Voy a crear el rule group. Listo. Y dentro de las reglas, entonces le voy a dar agregar regla. Y acá entonces ya no es mi propia lista de dominios, sino es una lista de dominios administrada por AWS. Cambio acá. Y entonces vamos a agregar primero like, botnet y command and control. Entonces escojo esa lista de dominios. Acá lo mismo. Le doy en bloquear. Override, que es lo mismo que pusimos hace poco. Le pongo el record value, que fue un bloqueo de nuestro DNS Firewall, en record type el CNAME, y le doy agregar regla. Es muy parecido que las customizadas, sin embargo, pequeño detalle, no me estaba funcionando porque no le puse nombre. Listo. Ahora sí le voy a agregar regla y listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera regla. Es bastante parecido que el proceso que acabamos de hacer con las listas customizadas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos reglas más dentro de este grupo de reglas para lo que son la lista de Amazon Garduty, de dominios que nos puede dar Amazon Garduty y dominios relacionados con malware. Le vamos a dar agregar regla, AWS Managed Domain List y le damos acá entonces la de Garduty. Entonces acá vamos a poner el nombre. Acá lo mismo en acción bloquear, override, DNS Firewall Block, CNAME y agregar regla. Y lo mismo con el malware. Entonces, Manage Domains, Malware, Domain List. Le vamos acá a poner de nombre, que es la lista de malware, acción bloquear, override, aquí el DNS Firewall Block, CNAME y agregar regla. Listo, y así de sencillo es como se agregan las reglas administradas por AWS. Entonces, cuando la creen, deben tener algo como lo tengo yo. Entonces, está aquí la regla de botnets, la lista de Garduty, la lista de malware, todas en acción bloquear, como ven aquí en mi pantalla en la parte izquierda. La prioridad, esta es la prioridad que se hizo por defecto, que fue en el orden que yo fui añadiendo las reglas. Sin embargo, si ustedes quisieran cambiar la prioridad, lo pueden hacer. Listo. Y entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces ya creamos nuestro grupo de reglas, tenemos las reglas, pero todavía no tenemos una VPC asociada. Entonces vamos a VPCs asociadas, le doy asociar VPC y lo mismo, le pongo la de VPC de salida
y asociar. Listo. Entonces, otra vez vamos a esperar un par de minuticos mientras se asocia este listado de reglas a la VPC y después vamos a hacer otra vez la prueba dentro de nuestra instancia. Si quieren, no cierren esta instancia para volver a, tengan así esas dos pestañitas para volver a hacer los testeos y que no tengan que volver a EC2, a Connect, todo esto. Listo, voy aquí a recargar. Listo, todavía está actualizando. Vamos a seguir esperando un momentico hasta que ya queden asociados. Listo, entonces en este caso ya vemos que están asociados nuestro grupo de reglas. En este caso, pues la que acabamos de hacer, que es el grupo de reglas administradas, ya está asociada a nuestra VPC. Entonces nos devolvemos a nuestra instancia y vamos a correr el mismo test egress. Listo. Y si todo está bien, entonces vemos que ya no solo va a bloquear los TLS, que fue lo que hicimos en el laboratorio 1, sino ya también vamos a poder bloquear la lista de botnets, la lista de malware y la lista de que sean agregados de amenazas identificadas en Gardury. Listo. Entonces, de esta forma voy a poder ver que ya entonces estoy bloqueando este tipo de actividades. Listo. Y finalmente, algo que yo también quisiera tener dentro de el entorno AWS es poder hacer el logueo de todo este tipo de acciones para yo después hacer queries e identificar, por ejemplo, si se buscó algún tipo de dominio en específico, empezar eh, a buscar acciones y buscar dentro de estos logs información que me sea pues relevante. Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer es que ya me voy a ir a Route 53. Entonces, vamos a Route 53 y acá abrimos el menú de la izquierda y vamos dentro del resolver donde dice Query Login. Si quieren, le vuelven a dar Query Login, eso, que es que hay veces como que se vuelve a poner la pantalla Endpoints hasta que estén en esta pantalla. Entonces le siguen dando Query Login hasta que ya los mande como tal a esta pantalla. Y acá ya como tal le dan configurar el Query Login. Entonces yo le doy un nombre también. Entonces, como les venía diciendo, un nombre que sea diciente. Entonces en este caso pues le voy a poner el mismo nombre que está en el workshop, egress Query Login. Acá yo tengo distintos tipos de destinos a donde puedo mandar estos query logs. Entonces, vamos a utilizar en este caso un log group de CloudWatch. Sin embargo, yo lo puedo enviar a un bucket de S3 o puedo hacer un stream con Kinesis. Ahí tienen distintos tipos de formas que pueden hacer. Listo. Y dentro de los log groups, entonces le vamos a dar es crear un nuevo log group. Y siempre que yo cree un grupo de logueo dentro de CloudWatch, va a tener este tipo de sintaxis con el slash. Entonces, básicamente son folders y este es como la ruta de donde va a estar este folder. Entonces, por eso tiene que empezar con guión AWS, bueno, con guión, y ya yo empiezo a ver cuál es la ruta. Entonces, Route 53 en este caso, así lo voy a nombrar.
voy a poner el mismo nombre del workshop. Listo. Y dentro de las VPCs que yo quisiera que se hiciera este query login, entonces vamos a seleccionar la de Egress VPC, que es la misma en la que hemos hecho todas las pruebas, y le doy configurar. Listo, entonces ya después vemos que efectivamente se creó el query login y que ya está funcionando. Listo. Entonces, voy a volver a mi instancia y en este caso lo que voy a hacer es que voy a hacer solo un lookup a un dominio en particular que está dentro de la lista de dominios que está prohibida. Entonces, en este caso, nos debería aparecer como no se pudo encontrar la lista de dominios y esto es porque eh, nosotros bloqueamos, entonces ya como tal no se puede resolver este dominio porque está bloqueado dentro de la lista que nosotros no permitimos que se ejecute. Listo. Entonces una vez ya tenemos esto, nosotros nos podemos ir a CloudWatch. Listo. En la parte izquierda donde dice logs, lo ampliamos. Y vamos a donde dice log groups. Listo. Y acá vamos a poner nuestro query login que acabamos de crear. Listo. Y acá pues ya tengo ya los primeros streams que se empezaron a crear dentro de este query login. Entonces vamos a entrar a el último y nosotros podemos hacer búsquedas como por ejemplo la que acabamos de poner. Listo. Entonces, en este caso, la búsqueda que acabamos de hacer hace poco que nos bloqueó, entonces ya vamos a poder buscar ese dominio en particular. Vemos que estos logs están asociados a este dominio. Y si yo amplío el último, listo. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el query name que se intentó, el dominio que se intentó buscar era este, google.cn. Y dentro de las respuestas, acá es muy importante, acá la data de respuesta, entonces acá podemos ver que esta es la respuesta que nosotros configuramos. Entonces ese DNS Firewall Block es la respuesta que nosotros configuramos dentro de nuestra lista customizada y pues bueno, de esta forma es como nosotros podemos buscar dominios específicos, hacer queries sobre estos logs y ver, por ejemplo, cuál fue la respuesta que se le dio a una solicitud de este tipo. Ok, entonces el laboratorio número 2, que vamos a trabajar con el Network Firewall. Esto es un servicio de AWS donde podemos definir reglas de firewall que nos van a permitir tener un control sobre el tráfico de la red, digamos, con alto grado de especificidad, ¿sí? No va a ser tan general como quizás pudiéramos trabajar con otros servicios, ¿no? Pero sí vamos a tener un control mucho más fino. Bien, entonces este servicio trabaja en conjunto con AWS Firewall Manager para que podamos construir políticas basadas en reglas de firewall de red y poder aplicar estas políticas de manera centralizada. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver en el laboratorio número 2 y en el laboratorio número 3 em, para describir cómo estos dos servicios operan entre sí. Entonces, siguiendo con
toda la base que ya Fabián nos ayudó a construir. Vamos entonces a ir con el laboratorio 2.1, donde se titula Vamos a utilizar reglas Suricata con el Network Firewall. ¿Sí? Va a ser un poco de contexto previo, ¿no? Suricata es un motor de detección open source que nos puede ayudar a, digamos, implementar estos sistemas de prevención de intrusión y sistemas de detección de intrusión, IDS, IPS, en nuestra red, ¿no? Es una herramienta completamente gratuita que por lo general suelen utilizar empresas u organizaciones de gran tamaño o de tamaños muy pequeños para poder detectar y prevenir amenazas. ¿Sí? Esta es una herramienta que puede correr en Windows, en Mac, en Linux, en Unix y que nos puede ayudar entonces a prevenir, a detectar, a alertar. ¿Sí? Esto, digamos, son las especificaciones de lo que hace un IDS. ¿Sí? Solamente alerta y ayuda a detectar. Mientras que un IPS, en contraste, podemos ver que esto toma acción. Si el IPS te puede eliminar la amenaza, mientras que el IDS solamente la informa o la alerta. Entonces, bueno, digamos que para poder trabajar con el Network Firewall es muy importante el poder entender el motor de reglas, cómo funciona Suricata digamos, digamos, en su formación, digamos, la formación de las reglas, ¿sí? Aquí tengo varios ejemplos que los voy a ir em, mostrando en los distintos laboratorios que vamos a ver, pero siguiendo el ejemplo que nos muestran en el laboratorio, tenemos una regla que se forma, por ejemplo, en el inicio dice alert TCP, ¿sí? Si queremos una explicación mucho más específica de qué es lo que hace esta regla dispara una alerta cuando detecta que hay una conexión de red establecida o que hay tráfico de red establecido que se dirige a un servidor por el puerto 443 y que no está utilizando el protocolo esperado que es el TLS o el Transport Layer Security. Entonces, quizás rápidamente podemos hacer alguna descomposición de esta sentencia para que ustedes puedan ver cómo funciona el motor Suricata. Entonces, miren que esto empieza con un alert TCP. Esto quiere decir que se va a disparar una alerta para cualquier tráfico de red TCP. Bien. Luego viene un any. Ese any quiere decir que viene de cualquier IP y viene de cualquier puerto, ¿sí? Luego del alert TCP. Dentro de esta regla, estamos viendo que hay una especie de flecha, ¿no? Un guión con un signo mayor que esto, quiere decir que indicamos la dirección del tráfico. Entonces, quiere decir que el tráfico que viene de cualquier dirección, de cualquier puerto, hacia cualquier dirección en el puerto 443, ¿sí? Va a ser, digamos, nuestra especificación de cómo detectar o levantar esa alerta, ¿sí? Digamos, el escenario que se debe presentar para poder levantar la alerta. Luego de eso, se especifican ciertas condiciones. Por ejemplo, el tráfico de red va hacia un servidor y la conexión es establecida. Y es lo que nos dice más acá, un poco más abajo, dice flow to server y la conexión es establecida. ¿Sí? Aun y cuando exista tráfico, pero la conexión no se establece, entonces la alerta no puede dispararse. ¿Bien? Porque tenemos esa condición. Luego de eso, tenemos esta parte que dice app-layer-protocol, dos puntos, signo de exclamación, TLS. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el protocolo de la capa de aplicación no es TLS, ¿sí? Aquí es muy importante el signo de interrogación antes del TLS. Ese signo de interrogación significa no, así que por lo tanto, signo de exclamación. em, em,
TLS significa que no es TLS. Entonces, el protocolo de aplicación de la capa de aplicación no es TLS. Es otra condición que se debe cumplir. Y finalmente, bueno, tenemos ya digamos lo que nos falta, que sería el mensaje que dice Suricata port 443, but no TLS, y el SID, que es un ID de regla. Esto idealmente nos funciona o nos sirve para poder identificar la alerta en los logs, ¿sí? Si nosotros especificamos el mensaje, bueno, en el log va a salir el mensaje que estamos escribiendo de este lado. Y por otro lado, si queremos darle un ID a a la regla, va a también estar logueado y de esa manera podemos facilitar la búsqueda, ¿sí? ¿De qué manera se va a utilizar este ID? Bueno, ya queda a discreción de ustedes. Una manera como bien única de especificar el ID puede ser, por ejemplo, como un formato de año, mes, día y número de regla, por ejemplo. Entonces, de esa manera ya ustedes van a saber qué ocurrió el día, el año tanto, el mes tanto, el día tanto, con el ID de la regla. Ya ustedes saben entonces que pueden especificar o pueden identificar el evento con mayor facilidad. Bien, entonces, luego de esta explicación de cómo funciona el motor de reglas Suricata, vamos entonces a navegar hacia la consola de la VPC. En la barra de búsqueda escriben VPC o directamente pueden escribir Network Firewall, ¿sí? Y nos va a llevar a la consola de la VPC. A su mano izquierda pueden buscar aquí las opciones de Network Firewall y podemos pinchar en Firewalls. Bien. Cuando creamos el laboratorio, por detrás se ejecutaron varias plantillas de CloudFormation, de las cuales ya se generaron algunos de los recursos que están actualmente disponibles en este laboratorio, incluyendo el firewall con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Este se llama Egress Workshop-Inspection Firewall. Si hacemos clic en este firewall, se nos van a desplegar varias opciones. En el centro tenemos varias pestañas, ¿sí? Detalles de firewall, la configuración de política del firewall y el monitoreo. Hacemos clic en Firewall Policy Settings y nos vamos a dirigir abajo donde dice Stateful Rule Groups. Bien, aquí vamos a crear un Stateful Rule Group o un grupo de reglas stateful, ¿sí? Vamos a tener la opción de elegir cuál va a ser el formato del grupo de reglas. Vamos a seleccionar la opción de Suricata Compatible Rule String y hacemos clic en Next. Bueno, en este momento vamos a crear un grupo de reglas stateful. Más adelante vamos a trabajar con grupos de reglas stateless y se preguntarán qué diferencia hay entre una y otra. Bueno, por lo general perdón, de reglas stateless inspecciona cada paquete de manera aislada. ¿Sí? Esto quiere decir que no va a tomar en cuenta factores como la dirección del tráfico o si el paquete es parte de una conexión aprobada o de una conexión existente. Si aquí el motor de reglas stateless lo que hace es que prioriza la velocidad de la evaluación. Bien, entonces toma toma algunos atributos de la conexión que son bien estándar, como la dirección, el puerto. Aprovecho de responder la pregunta que salió recién. La grabación, perdón, la sesión está siendo grabada en este momento. ¿Sí? Bien, entonces les comentaba que el motor de reglas stateless prioriza la velocidad de la evaluación de la regla y digamos que este motor procesa las reglas en el orden que ustedes las vayan a priorizar. O sea que ustedes tienen que darle un número a la regla stateless para poder indicarles cuál va a ser evaluada primero, cuál va a ser evaluada de manera siguiente o de manera subsiguiente. Así que cuando ocurre un match, cuando se encuentra un match,
aquí es donde el motor de reglas se detiene porque ya, digamos, encontró esa regla que perdón, encontró ese evento que hace match con esa regla. Bien, a diferencia entonces del motor de reglas stateful, que acabamos de ver un ejemplo digamos, en sentencia suricata, en donde se inspecciona el paquete por el contexto del flujo del tráfico. Sí, esto entonces permite que ustedes puedan utilizar reglas mucho más complejas y que también ustedes puedan hacer un login de ese tráfico de red digamos, en el Network Firewall, ¿sí? En las alertas del Network Firewall. También que estas reglas stateful consideran el tráfico de la dirección. Ahora, a diferencia de las stateless, aquí consideramos muchos factores adicionales, por lo tanto, la evaluación del paquete puede demorar o puede haber un delay en la entrega del paquete, ¿sí? Em, las reglas o el motor de reglas stateful puede hacer un procesamiento de reglas en el orden de la configuración de sus acciones, ¿no? Y esto es algo por defecto. Por ejemplo, él evalúa primero cuáles son las reglas que tienen digamos, la característica o la acción de pass, ¿sí? Luego vienen las de drop, luego las de alerta, ¿sí? Entonces, cuando el motor detecta alguna de ellas, ahí se detiene porque ya encontró su match. Bien. Mientras que en las stateless ustedes le dan el orden en la prioridad. Bien. Entonces con eso continuamos en el laboratorio. Elegimos las reglas que sean compatibles con el string suricata. Em, Tenemos un poco más abajo eh, una, una regla, ¿sí? Una regla suricata, la cual vamos a describir un poco más adelante, ¿no? Entonces, esa regla tenemos que copiarla y dentro de nuestro grupo de reglas la tenemos que configurar. En la primera pantalla nos pide de poder entrar un nombre. Vamos a colocar este mismo que está en el laboratorio, egress-block rules, y en la capacidad le damos una capacidad de 100. ¿Sí? Esta capacidad entonces es el número de reglas que va a tener este grupo durante su ciclo de vida. Así que una vez que ya esté creada, no se puede modificar, por lo tanto debemos dejar un espacio para poder crecer. Hacemos clic en Next, entonces tenemos ahora em, perdón, no, nos faltó algo, ok, sí. Vamos a lo que sería todas estas variables, las dejamos por defecto y hacemos un paste o pegar la regla que estaba antes mencionada, ¿no? Esa regla nos permite entonces descartar cualquier tráfico ICMP. Si se fijan, tenemos una variable que es la home-net. Esa homenet es la red local de nuestra VPC, ¿sí? Así que descartamos cualquier tráfico ICMP que va desde la red local, donde está nuestra instancia de prueba, hacia la dirección IP 8.8.8.8, cualquier puerto, donde vamos a loguear el mensaje bloqueado el tráfico ICMP hacia 8.8.8 con un ID de regla. Bien. Hacemos clic en Next. Next. Si queremos agregar algún tag, lo podemos hacer. Se fijan que tenemos ya nuestra regla configurada. Creamos el grupo de reglas. Esperamos algunos segundos para que esta regla ya esté operativa. Perfecto. Y posteriormente entonces hacemos una prueba con nuestra instancia eh, de prueba, ¿no? Esta instancia, eh, para recordarles, esta instancia la pueden encontrar en CloudFormation rápidamente, ¿sí?
podemos hacer clic en CloudFormation, buscar aquí por el servicio. Y en el stack, en la pestaña de Outputs, tenemos entonces nuestro Test Host Session. Ustedes pinchan en este link y les va a abrir entonces la sesión. Bien. Ok, vamos a refrescar esto. Perfecto. Entonces, bien, ¿qué nos piden? Que corramos un ping hacia la IP 8.8.8. ¿Ok? Bien, ¿qué va a pasar? Que nos está bloqueando el tráfico. ¿Sí? Nos está bloqueando el tráfico hacia la 8.8.8. Es esperado porque con el Network Firewall estamos bloqueando ese tráfico en particular. Ahora, si hacemos un ping al testhost.aws, verifiquemos si eso está funcionando, ¿sí? Así que hacemos un ping a esta dirección IP pública, nos está funcionando el tráfico, o digamos la salida hacia Internet, pero no hacia el 8.8.8, el cual ha sido, eh, digamos, el objetivo de esta regla. Bien, vamos entonces ahora a la consola de la VPC digamos, en la regla, en el egress block rule. Vamos a los stateful, vamos a las firewall policies, perdón, rule groups. Ok, tenemos nuestro egress block rule. Vamos a editar esta regla. O sea, aquí a la regla suricata. Y vamos a editar esta regla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a agregarle el símbolo numeral delante de toda esta regla y la guardamos. ¿Qué es lo que hace ese símbolo? Simplemente comentar. ¿Ok? Imagínense que en vez de una regla tengamos 100 reglas y de repente no tenemos tráfico hacia un servicio web expuesto por algún proveedor o algún socio. Si queremos hacer un troubleshooting, la manera más fácil es colocar este símbolo para desactivar esa regla en vez de tener que borrarla, guardar y volver otra vez a pegarla, ¿no? O a configurarla. O sea, vamos a probar el tráfico hacia la 888 de nuevo y podemos ver que tenemos tráfico ICMP de vuelta. ¿Ok? Bien, con eso finalizamos el laboratorio 2.1. Y aquí me quiero detener por si alguien me comenta si voy muy rápido, si están muy por detrás en el laboratorio. De todas maneras, la sesión está siendo grabada. Bien, de todas maneras, ahí están mis compañeros Javier y Fabián pendientes por cualquier solicitud que ustedes tengan. Ok, déjenme ver que creo que vi una pregunta de cómo ingresar al host. No la puedo. Pero sí, ingresan al host en CloudFormation. Rápidamente lo vuelvo a mostrar acá. Si vamos al servicio CloudFormation, en el stack Egress Control Workshop, tenemos una pestaña que se indica acá, se llama Outputs. Y en Outputs está la URL del Test Host Session. Esto va a abrir un System Manager que a su vez hace referencia
a la interfaz de línea de comando del test host. Perfecto. Entonces, seguimos con el laboratorio número 2.2. Vamos a trabajar con el bloqueo de la evasión del resolver de Route 53. Y aquí, en el laboratorio pasado, en el 1, Fabián nos guió de cómo poder configurar el firewall DNS, ¿sí? Y cómo hacer el bloqueo de consultas DNS a través de Route 53. Sin embargo, hay maneras en que ciertos entes maliciosos hacen el bypass del Route 53 Resolver, y de esta manera entonces se evita que se haga el filtrado de los queries DNS. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bloquear primero el acceso al resolver público, ¿sí? Vamos a crear de nuevo una regla con la sentencia suricata. Esta regla entonces es como la estoy mostrando aquí en la PPT. ¿Qué indica esta regla? Bueno, o cuál es el objetivo de esta regla. Primero, descartar o bloquear todo el tráfico DNS que se inicia en la red local del host o digamos, de la VPC. Eso es lo que indica esta variable entorno. Y que se dirige hacia afuera o hacia un destino que no está dentro de la red local o de la VPC, ¿no? Recuerden, el signo de exclamación nos indica que no es lo siguiente, ¿sí? Es not lo que viene, es decir, no es la red local. Bien. Y que específicamente está apuntando hacia el puerto 53, ¿sí? Que es el puerto DNS. Tenemos entonces un mensaje, el cual va a estar especificado en el log, que va a ser, se está descartando esta conexión de salida hacia el puerto 53 por el protocolo DNS. Bien. Luego tenemos un parámetro que se llama reference dos puntos URL, y hay una URL, ¿sí? ¿Qué significa este reference dos puntos URL? Este keyword o esta llave, por así decirlo, nos permite incluir una URL donde podemos tener mucha más información acerca de la amenaza que esta regla está tratando de mitigar, ¿sí? Entonces, esta regla, vamos a nuestra consola, nos dirigimos a, em, digamos, la regla que creamos en el laboratorio anterior. Nos vamos a firewalls, ¿sí? De aquí en adelante tenemos nuestro firewall ya preexistente. Nos vamos hacia las reglas statefuls, ¿sí? Firewall Policy Settings, reglas stateful, egress block rules, ¿sí? En el laboratorio, si ustedes siguieron el laboratorio tal cual como se comenta en la guía y siguieron la misma nomenclatura, van a ver alguna diferencia. En algunos lados se llama egress block rules y después se llama egress block rules strict order, ¿sí? Quiero que sepan que es el mismo grupo de reglas para que no se vayan a confundir que si son distintas, pero es el mismo grupo de reglas. Entonces, en editar regla, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar luego de nuestra em, eh, vamos a reemplazar, perdón, vamos a reemplazar la que ya está, que era el drop del tráfico ICMP, por el que actualmente tenemos copiado, ¿sí? El que va a bloquear el tráfico DNS. Bien, entonces, si vamos a nuestra instancia de prueba, ¿sí? Recuerden que tenemos una aplicación que se llama Test Egress, y esa aplicación nos va a hacer algunos checks, ¿sí?
Bueno, aquí seguramente a ustedes les va a parecer muy distinto al mío. Yo, bueno, varias de las que Fabián comentó en el laboratorio no las tengo configuradas, así que ustedes deberían tener una, dos, tres, cuatro, cinco reglas o cinco bloqueos. Bien. Entonces, tenemos la resolución DNS hacia Google DNS 8.8.8 bloqueado. Es decir, la regla que acabamos de configurar está siendo efectiva. ¿Ok? Ese sería el objetivo uno de los objetivos de este laboratorio. El siguiente objetivo que necesitamos alcanzar es poder bloquear la comunicación DNS sobre TLS, ¿sí? O lo que se llama DOT, ¿no? DNS over TLS. Eso también lo vamos a hacer con una regla suricata. Esta regla, como la mostramos en pantalla, lo que hace es bloquear todo tráfico que se origina desde la red local hacia Internet sobre el puerto 853. ¿Sí? ¿Por qué el puerto 853? Porque por lo general lo que es DNS sobre TLS o DOT usa una implementación de TLS sobre el puerto 853 en vez del usual que sería el 443. ¿Ok? Entonces, algunos tipos de malware utilizan este DOT para poder esconder su comunicación. Así que si implementamos este bloqueo, vamos a, valga la redundancia, bloquear este tipo de comunicación maliciosa. Bien. Al final, entonces, estamos trabajando también con el ID de la regla, el cual en este caso se hace un formato de fecha, ¿no? Se fijan, está el año 2023, mes junio, día 3, con el, el número de la regla, ¿sí? Que sería la regla 1. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a configurar en nuestro grupo de reglas. Si nos vamos a complementar la regla stateful que tenemos actualmente, podemos en un salto de línea configurar. ¿Sí? Guardamos nuestra regla y podemos hacer la prueba de nuevo con el test egress. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué aparece? Que la resolución DNS sobre TLS o DOT ha sido bloqueada. Bien. Ok, para finalizar esta parte del laboratorio 2.2, vamos a, vamos a bloquear lo que sería la resolución DNS sobre HTTPS. ¿Sí? Entonces, digamos que DNS sobre HTTPS está, digamos, tiene una intención de parecer a tráfico HTTPS y es mucho más difícil de detectar y de bloquear. ¿Sí? Así que hay otra parte del laboratorio donde, digamos, vamos a bloquear este tipo de tráfico DNS sobre HTTPS sin interferir con otro tráfico HTTPS. Así que bien. Continuamos entonces con el laboratorio 2.3. Me quiero detener acá para preguntar sobre todo en la parte del test egress. ¿Han tenido algún problema? La idea es que tengan bloqueado sobre todo lo que es los controles de firewall DNS de Route 53. La idea es que tengan todo bloqueado. Y lo que es el AWS Network Firewall, tengamos la resolución DNS vía Google DNS y la resolución DNS sobre TLS. Son los que deberían aparecer bloqueados. Bien, hasta ahora. El laboratorio, perfecto. Gracias, Carlos. El laboratorio 2.3 nos habla de bloquear vectores de ataques de red comunes. Bien.
Entonces, desde el TSIGRES tenemos toda esta sección, como nos aparece acá, toda esta sección de ANFW, Network Controls Attack Vectors, todo está permitido, ¿sí? Comunicación con una IP sobre HTTP, HTTP utilizando HTTPLS, perdón, HTTPS, TLS del puerto 443, puerto de salida 21 habilitado, puerto LDAP 1389 el Log4j habilitado, salida HTTP sobre estándar, sobre puerto no estándar 8080, salida SSH sobre el puerto no estándar, salida hacia un servidor remoto SSH sobre el puerto 22 y tráfico por el puerto 445 SMB también está permitido. ¿Ok? Digamos que son algunos de vectores de ataque comunes, los cuales vamos a ir trabajando con nuestras reglas de firewall. Bien, vamos con el primer paso. Vamos a bloquear tráfico HTTP directamente hacia una IP. ¿Sí? Vamos entonces hacia nuestras reglas stateful. Tenemos entonces en la guía del laboratorio una regla suricata que dice lo siguiente. Vamos si la tengo actualizada acá. Ok, tenemos entonces un drop de tráfico, ¿sí? Lo que hace es que detecta y bloquea tráfico HTTP que está dirigido hacia una dirección IP en vez de un nombre de dominio, que digamos es una técnica muy usual para lo que son los malware y los rootkits. Entonces, se fijan que tenemos un drop, protocolo HTTP, red, la home net o la red local, la red de la VPC, cualquier puerto hacia lo que sería la red local, cualquier puerto, y estamos indicando entonces a través de una em, a través de una expresión regular, ¿sí? Vamos a buscar un string que haga un match con el formato de una dirección IP. Eso es lo que eh, nos trata de explicar esta regla, ¿sí? Que se va a hacer una inspección de la cabecera de un host HTTP, como dice acá http.host, ¿sí? Acá. Y el contenido va a ser el formato de una dirección IP. Entonces ahí estamos indicando en el log que va a ser un tráfico bloqueado HTTP a través de la cabecera, em, el cual es una técnica de rootkit o de malware común, ¿sí? El flujo es hacia el servidor, la conexión debe estar establecida y el ID identificado con el número indicado en la regla. Entonces, esa regla que ya la debemos tener copiada, nos dirigimos hacia nuestro grupo de regla y, perdón, hacemos un salto de línea y copiamos esta regla. Guardamos y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Test egress, ¿sí? Voy a limpiar la pantalla. Y en el test egress, entonces, deberíamos tener el primer check listo, ¿no? Es decir, hemos bloqueado la comunicación directamente con una IP. Saben que no es un FQDN, es decir, no es un nombre de dominio, sino es una, una dirección IP a través de HTTP. Bien. Ok, entonces, ¿de qué otra manera podemos hacer alguna prueba? Bueno, podemos hacer una prueba, a ver, hagamos un ping a testhost.aws, ok, tenemos respuesta. Aquí se fijan, estamos haciendo un ping hacia lo que es el nombre de dominio. Esto nos devuelve una dirección IP. Si esta dirección IP la copiamos, ¿sí? Y obviamente hacerle un ping a esta dirección IP va a funcionar.
porque no estamos bloqueando lo que sería el tráfico ICMP, sino el HTTP. Entonces, si hacemos un curl y a ese curl le indicamos un tiempo máximo 2 segundos, podemos ver que no tenemos respuesta, ¿sí? Después de 2 segundos no tenemos respuesta porque haciendo un curl estamos forzando la comunicación hacia una dirección IP por el puerto, por el protocolo HTTP, ¿sí? Y eso es lo que esperamos, tener un bloqueo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto debería funcionar? Bueno, hagamos el curl al nombre de dominio, ¿sí? testhost.ws max time 2 segundos. Listo. Tenemos ahí la respuesta. Bien. Ok. Vamos a limpiar acá. Listo. Seguidamente vamos a trabajar con bloquear HTTP, bloquear que HTTP utilice, digamos, HTTP sobre TLS, ¿no? Por el puerto 443. Muchos atacantes normalmente envían peticiones de descarga de malware sobre otros puertos que muy probablemente puedan ser abiertos como el puerto 443, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a volver a nuestro grupo de reglas. ¿Sí? Nos dirigimos al final. Y aquí va a haber otra regla suricata. Y esta regla, si nos vamos acá al PowerPoint, veamos un poco qué dice esta regla. Ok, esta regla va a bloquear cualquier tráfico TCP o cualquier conexión TCP establecida desde la red local, desde la VPC, a cualquier red distinta a la red local. ¿Sí? Aquí tenemos el signo de exclamación. Em, por el puerto 443 si el protocolo de la capa de aplicación no es TLS. ¿Ok? Digamos que en términos simples bloquea cualquier conexión que no sea TLS tratando de utilizar el puerto 443. ¿Sí? Un puerto típicamente utilizado por tráfico web seguro. Así que vamos con esta regla y la copiamos o la pegamos en nuestro string o nuestro motor de reglas stateful. Y luego entonces podemos irnos a lo que sería el test egress. ¿Sí? Deberíamos tener ya otro check. Bien, tenemos HTTP using HTTPS TLS port por el 443. Con eso entonces marcamos también esa actividad completada. Bien, el siguiente paso va a ser el de bloquear tráfico de salida por el puerto FTP, ¿sí? El File Transfer Protocol. Y este es un vector de ataque de muy vieja escuela, ¿sí? Pero todavía aparece en algunos troyanos o malware, em, como por ejemplo el agente Tesla, Agent Tesla. ¿Ok? Ok, entonces aquí vamos a también utilizar em, en un string, una regla suricata para poder bloquear o para poder descartar cualquier tráfico de salida TCP que se origina desde la red local y que se dirige a cualquier red que no es la red local, ¿sí? Obviamente utilizando el signo de exclamación. Utilizamos ahora el puerto 20 y el puerto 21 porque lo que queremos es bloquear el tráfico hacia o por FTP. Bien. Nuevamente, entonces, especificamos que el
tráfico se va a descartar desde la red local a cualquier red que no sea la red local, puerto 20 hasta el puerto 21, con el mensaje de que estamos descartando el tráfico FTP sobre TCP, puertos 20 y 21, haciendo referencia a el tipo de ataque con su ID respectivo. Bien. Si verificamos el test egress de nuevo, deberíamos tener un nuevo check bloqueado. Perfecto. ¿Sí? Tráfico TCP, puerto FTP, puerto 21, tráfico de salida bloqueado. Ok. Bien. Vimos que hasta un poco antes de esta regla que configuramos, digamos, trabajábamos con reglas bien particulares, con protocolos específicos, puertos específicos. La regla anterior ya especificamos un rango de puertos, es decir, puerto 20 hasta el 21, pueden ser 20, 2.21, si fuera del 20 al 30, 20, 2.30, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos trabajar con varios puertos, pero no es una seguidilla de puertos, sino que, digamos, eh, tenemos una vulnerabilidad em, que se ha determinado que afecta o que ataca por distintos puertos, no son seguidos, digamos, y son numerosos puertos, quizás unos 10 puertos, 7, 8 puertos. ¿Ok? ¿Significa que tengo que crear 10 reglas similares para puertos distintos? No. Veamos esta regla suricata en donde vamos a bloquear tráfico LDAP, ¿sí? O digamos tráfico por los puertos del LDAP utilizados por el Log4j. Vamos a crear aquí un nuevo slide. Y fíjense que esta regla nos permite crear un arreglo, ¿sí? Entonces, vamos a bloquear todo tráfico IP, ¿sí? Generado que va desde nuestra red local hacia cualquier... ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que... Sí, se perdió el audio un segundito. Ok, gracias. Listo, entonces les comentaba que esta regla nos permite crear un arreglo, ¿sí? Donde vamos a incluir distintos números, donde están los puertos identificados para LDAP, los cuales utiliza Log4j para hacer em, digamos, sus exploits. Bien, un segundo que siento que hay problemas con... A ver, me parece que ya. Ok. Listo, entonces, similar a las reglas anteriores, estamos especificando ahora en un conjunto de puertos que no tienen una continuidad específica, pero que utiliza Log4j para hacer sus exploits, ¿sí? Hacemos referencia entonces hacia esta URL de AWS, donde explica un poco más digamos, la amenaza que estamos tratando de mitigar. Bien, de manera similar entonces hacemos nuestro trabajo especificando una nueva entrada en el grupo de reglas, guardamos y en nuestra prueba de test egress deberíamos tener un nuevo bloqueo.
Ok, entonces el paso número 5 nos dice poder bloquear la información o poder bloquear tráfico HTTP sobre puertos no estándar, es decir, puerto 8080. Bien. Si tratamos de pensar un poco cómo sería esta regla, pudiéramos hacerla, a ver, voy a tomar esta regla solamente como guía, pero la idea es que si queremos bloquear tráfico HTTP sobre puertos no estándar, un poco aquí sería, bueno, hacemos un drop, ¿sí? ¿Qué necesitamos bloquear? Necesitamos bloquear HTTP, ¿cierto? ¿Sí? Porque queremos bloquear tráfico HTTP sobre puertos no estándar. Queremos que se bloquee desde la red local, desde la VPC, así que home-net, cualquier puerto, ¿sí? Hacia todo lo que no sea perdón, todo lo que no sea la red local. Y aquí vamos a especificar, por ejemplo, todo lo que no sea puerto 80, ¿sí? Que digamos es el puerto estándar. Así que todo lo que no sea puerto 80, incluso y que sea tráfico HTTP, entonces lo vamos a bloquear. Entonces, drop use of HTTP sobre puertos no estándar. Bien. Y vamos a hacer una referencia hacia la URL donde esto está explicado. ¿Ok? Vamos aquí a verificar. Está acá. Ok. Listo, se entiende ahí. Entonces, vamos a descartar todo el tráfico que va hacia cualquier puerto que no sea el puerto 80. ¿Ok? Tráfico HTTP. Listo, entonces, nuevamente, nuestras reglas. Nos vamos al final y vamos. Guardamos y de nuevo nuestra herramienta de test egress. Bien, tenemos bloqueado entonces tráfico HTTP sobre puertos no estándar. Bien, finalmente nos queda todavía varias pruebas, pero la que sigue, que sería la tráfico SSH sobre puertos no estándar. ¿Ok? Sobre puertos no estándar, entonces, muy similar a lo que hicimos en la regla pasada. En vez de utilizar HTTP, vamos a utilizar la, em, la palabra SSH, ¿sí? Se fijan, estamos haciendo un drop SSH de la red local, cualquier puerto, ¿sí? Hacia cualquier destino que no sea la red local y que no sea por el puerto 22, ¿sí? Que es el puerto por defecto SSH. Bien, guardamos. Deberíamos tener entonces en nuestro test egress que está bloqueado el puerto SSH o digamos el tráfico SSH por puertos no estándar. Bien, bien. Si vamos ahora digamos que lo que tenemos que hacer es poder bloquear todo tráfico SSH, ¿sí?
La penúltima que dice bloqueo de tráfico SSH hacia un servidor remoto por el puerto 22. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen esta regla, a ver si me lo quieren escribir por el chat. Si ustedes tienen esta regla que está acá, vamos a ver un nuevo slide. Ok. Esta regla entonces, que es la que acabamos de configurar, nos dice que va a descartar todo tráfico SSH que vaya por cualquier puerto que no sea el 22. ¿Sí? Em, ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambiarían de esta regla para poder permitir o para poder bloquear, mejor dicho, cualquier tipo de tráfico SSH, sin importar que vaya por cualquier puerto? ¿Qué cambiarían? Muy bien, Carlos. Sí, cambiamos todo lo que es puerto 22 por any. ¿Sí? Entonces, drop SSH, bloqueamos el puerto SSH o el tráfico SSH desde la red local, cualquier puerto, hacia cualquier dirección IP que no sea de la red local en cualquier puerto, ¿sí? Indiferentemente si esto es el puerto 22 o no. Entonces, em, vamos a hacer un drop on any port. Bien, listo, bloqueamos ahora el puerto SSH. Hay algo inválido. SSH. No, déjenme copiarlo mejor. Ok, sí, me faltaba una punto y coma. Listo. Entonces, de Segres ya nos debería faltar solamente una verificación. Ok, ¿qué nos piden ahora? Bloquear el tráfico de salida por el puerto 445. ¿Sí? Específicamente, no nos dicen que utilicemos cierto tráfico sobre puerto no estándar. ¿Sí? Estamos utilizando puerto 445 que pertenece al protocolo SMB. Por lo tanto, si tenemos, eh, si tenemos, podemos trabajar sobre esta misma regla, por ejemplo. ¿Qué cambiarían ustedes en esta regla para poder bloquear todo tráfico SMB de salida? ¿Qué cambiamos? SSH por SMB. Correcto. Entonces, cambiamos SSH por SMB. Especificamos acá, ¿sí? Vamos a hacer nuestra regla y finalmente guardamos.
Ok, ya deberíamos tener todo nuestro check o todas nuestras reglas en curso para bloquear todos los vectores de ataque más comunes. ¿Sí? Con eso terminamos el laboratorio 2.3. Muy bien, seguimos con el laboratorio 2.4. Todavía nos queda unos 45 minutos antes del break, así que vamos muy bien. Bien, entonces, en este laboratorio, en el que viene, vamos a terminar lo que no terminamos en el laboratorio 2.2, ¿sí? Que era bloquear el tráfico DNS sobre HTTPS. Claro, es lo que em, nos permitió poder validar, digamos, todos los bloqueos anteriores. Así que lo que nos pide en esta instancia es que puedan ustedes descargar un archivo, una plantilla de CloudFormation. En el primer paso nos dice descarga la plantilla de CloudFormation. Ha sido editada para poder producir un grupo de reglas compatibles con nuestra política de regla de orden estricto. ¿Ok? Así que ya yo me la descargué. Si alguien tiene problemas para descargar, dependiendo del sistema operativo, muy probablemente tenga que hacer un clic derecho sobre el link para que puedan guardar como, ¿sí? El archivo. Entonces, CloudFormation. En CloudFormation, entonces, vamos a crear un stack con nuevos recursos estándar. Vamos a escoger una plantilla existente, la vamos a cargar, ¿sí? Upload a template file y nuestro se llama AlphaSoc Encrypted DNS. Listo. Hacemos clic en Next y luego de eso vamos a colocarle un nombre. Esto lo vamos a llamar thread feed block, -block. En parámetros tenemos que debemos seleccionar el role group action va a ser el drop, ¿sí? Vamos a utilizar el drop para definir la acción que va a tomar el firewall cuando haga match de alguna regla. Y el nombre del grupo de reglas se va a llamar AlphaSoc Encrypted DNS. Bien, hacemos clic en Next. Dejamos los próximos parámetros tal cual como están. Next. Antes de finalizar la creación del stack de CloudFormation, tenemos que hacer un acknowledge de que la plantilla de CloudFormation puede crear algunos recursos IAM. Bien. Hacemos un submit y esperamos entonces un par de minutos para que esto termine de correr, ¿no? Si ustedes hacen clic en la pestaña de recursos, pueden ir viendo cuáles son los recursos que se van creando. Si es que existiera algún error, ustedes vieran aquí cuál fue el recurso que dio el problema, algún mensaje que les puede indicar eh, si es que falta algún permiso o si es que hay un problema de duplicación de recursos, que por lo general se da para hacer troubleshooting de cuando ocurre una falla en CloudFormation. ¿Bien? Esperemos entonces un par de minutos a que todos los recursos se terminen de completar y deberíamos tener aquí en el lado izquierdo donde dice Thread Feed Block el mensaje de Create Complete en verde. ¿Ok? Ok. Checamos.
y deberíamos ya estar por finalizar. Bien, aquí está. Create Complete. Ya hemos creado todos los recursos que necesitamos. Bien, ahora vamos a trabajar con específicamente, bueno, aquí en Outputs podemos tener em, en los Outputs, perdón, en los Outputs del Egress Control, nos podemos ir a lo que es la consola del Network Firewall, ¿sí? Tenemos aquí el enlace. Bueno, ahora vamos a trabajar con prioridad, ¿sí? Vamos a trabajar con un orden estricto. Recuerden que las reglas stateful, primero se evalúa lo que hace match con pass, luego viene con el drop y luego viene con el alert, ¿no? Ahora vamos a crear nosotros nuestra regla stateless, es decir, va a tener un orden personalizado. Bien, entonces nos vamos aquí a nuestro firewall. Vamos a tener ahora en Firewall Policy Setting, vamos a crear un unmanaged stateful rule group y vamos a seleccionar el thread feed block AlphaSoc Encrypted DNS Drop, que fue el que algunos de los recursos que creamos con nuestra plantilla de CloudFormation. Bien, esto tiene ya una política. Si vemos, eh, si vemos en los detalles en Firewall Policy Setting, tenemos nuestras reglas, que sería esta. Ya esto está precargado con un montón de, digamos, eh, parámetros, direcciones IP, entre otras cosas, entre otras reglas, ¿no? Para poder descartar tráfico de algunos vectores ya conocidos, ¿no? Bien. Con esta información, entonces, vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba del test EGRES. Y la resolución de DNS sobre HTTPS ya debería estar bloqueada, ¿sí? Así que hasta este punto, si finalizaron el primer laboratorio que nos acompañó Fabián, deberían tener ya todo en verde, ¿sí? Todo bloqueado por el Network Firewall. ¿Bien? Bueno, el laboratorio que viene, el 2.5, viene a dar respuesta a una de las preguntas que salió en el chat, ¿sí? Y era para ver si podemos bloquear también por nombre de dominio y no por IP. ¿Bien? Así que vamos en este laboratorio, aparte de poder trabajar con algunas reglas, vamos a desasociar el grupo de reglas que creamos al principio del laboratorio 2, el egress block rules, em, en conjunto con la política del firewall, y podemos asociar entonces otro grupo de reglas que se llama egress workshop domain allow, perdón, rule group, que ha sido creado por la plantilla de CloudFormation. ¿Bien? Entonces aquí vamos a explorar un poco cómo agregar dominios para permitir o rechazar el tráfico. Ok, entonces dentro de Firewall vamos a Firewall Policies. ¿Sí? Tenemos nuestro Egress Workshop Inspection Firewall Policy. Si entramos a lo que sería nuestras políticas, vamos a ver em, que tenemos la regla o el grupo de regla egress block rule, lo seleccionamos, ¿sí? Y en actions
lo desasociamos de la política. Disassociate from policy. Bien, desasociamos. Y seguidamente entonces vamos a añadir, ¿sí? De nuevo aquí abajo en Stateful Rule Groups, un grupo de reglas no administrado. Aquí ahora vamos a seleccionar el Egress Workshop Domain Allow Rule Group. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos al final, ¿sí? Y seleccionamos lo que sería digamos, este grupo de reglas, se fijan que tenemos dos dominios agregados, amazon.com y amazonaws.com. Se va a inspeccionar el tráfico HTTP y HTTPS y la acción va a ser de permitir, ¿ok? Cuando haga match. Entonces, si nos vamos un poco digamos, a la política, ¿sí? Vamos de nuevo aquí a Network Firewall, Firewall Policy, y en el Egress Workshop Inspection Firewall Policy, podemos tener acá en el Stateful Rule Evaluation Order, tenemos un orden estricto, ¿ok? Y si edita, eh, digamos, la acción por defecto va a ser drop established, ¿sí? Eh, digamos que drop establish en vez de drop all es necesario para poder denegar cualquier acción por defecto cuando nuestra política incluye capas de aplicación, ¿no? Digamos, detecciones a nivel de capa de aplicación, que son las comunes utilizadas para las reglas de hacer match con los dominios. Entonces, guardamos acá. Y entonces en esta configuración vamos a ir a lo que sería los dominios dentro del grupo de reglas. Vamos al grupo de regla Egress Workshop Domain Allow. Agreguemos un par de dominios más. ¿Sí? Por ejemplo, github.com. Agreguemos slack.com. Agreguemos splunk.com. Ese punto al inicio funciona como un asterisco, ¿sí? Como un wildcard. Ok, entonces esto significa que vamos a poder permitir tráfico hacia el dominio raíz y hacia los subdominios que están por debajo, ¿no? Bien, ¿qué tal si hacemos alguna prueba? Por ejemplo, hacemos un curl hacia amazon.com. Vamos al test host y limpiamos un poco la pantalla. Vamos a hacer un curl hacia amazon.com. Vemos que tenemos respuesta, ¿sí? HTTP. Em, Hagamos un curl de nuevo, pero a GitHub. ¿Sí? Tenemos respuesta. A ver si es Splunk. Ah, ok. Ahí tenemos respuesta Splunk. Veamos a Google.
de nuevo a Google. Perfecto. No tenemos respuesta hacia Google. Después de 5 segundos se nos cae la conexión. Bien. Listo. Entonces, con esto ya hemos finalizado lo que sería el laboratorio número 2.5. Tenemos un par de laboratorios adicionales que son opcionales, ¿sí? El siguiente laboratorio, que es el 2.6, sería pruebas con una herramienta que se llama el Flight Simulator, ¿sí? Este Flight Simulator tiene algunas características que permiten simular algún tipo de tráfico malicioso. Este tráfico, digamos que esta herramienta de Flight Simulator ya está instalada en el host que nos va a, que nos ha servido de prueba, ¿sí? Así que podemos hacer, digamos, a ver, Flight Sim en el test. Y si ven, podemos ejecutar algunos tipos de tráfico ya específicos, ¿no? Si queremos ejecutar todos los módulos o algún tipo de tráfico de las cuales nos indican en la ayuda. Podemos hacer la prueba con Flight Sim Run. Vemos que ahí entonces está preparando toda la herramienta para correr. Y esto entonces nos va a generar alertas en CloudWatch, más que nada, ¿sí? La idea es poder ir viendo todos los queries que se hacen a nivel de Route 53, ¿sí? Todos los queries que se hacen o todas las alertas que se generan a nivel de el Network Firewall. Bien. Así que ustedes pueden ahí generar bastante tráfico y poder identificar cuál es el tipo de tráfico, digamos, o cuáles son los patrones de tráfico que pueden venir de un tráfico de ataque, ¿sí? Así que es un muy buen ejercicio para que puedan ir viendo eh, en los logs y poder ir identificando. Bien. Finalmente, esto lo voy a dejar corriendo en segundo plano mientras continuamos y avanzamos en las últimas fases ya del laboratorio. Finalmente, el laboratorio nos lleva por la posibilidad de trabajar con reglas stateless, ¿no? Hasta ahora hemos venido trabajando con las stateful, pero ahora las stateless tiene una, digamos, una característica a esta, ¿no? Por ejemplo, vamos al módulo del firewall, ¿sí? Y dentro de nuestro firewall vamos a ir a las reglas stateless, vamos a crear un grupo de reglas que va a ser completamente stateless, unmanaged. Y en este unmanaged vamos a darle un nombre. No vamos a añadir, vamos a crear. Firewall policy, stateless. Vamos a crear un grupo. Ok, a este le vamos a colocar Network Firewall, Workshop, stateless-group. Le vamos a dar una capacidad de 20 para efectos de esta demostración. Y bien, vamos a cambiar aquí todo por ICMP, ¿sí? La prioridad va a ser 1. El origen es cualquier dirección IP versión 4. El destino va a ser cualquier dirección IP versión 4. Es decir, vamos a bloquear cualquier tráfico ICMP. Vamos a
añadir la regla. Se fijan entonces, creamos una regla con prioridad 1, en la cual va a ser un drop de, del tráfico ICMP. Ok. Aquí entonces en Firewall Policy Settings vamos a Stateless Group. Vamos a añadir, bueno, la tenemos ya añadida en nuestro firewall. Y ahora si queremos hacer pruebas, podemos entonces entrar a la instancia. Vamos aquí a mover esto. Vamos aquí a entrar a S2. Y en nuestra instancia protegida, la Protected, vamos a conectarnos a través de Session Manager. Y tratemos de hacer un ping hacia aws.amazon.com. Y tenemos un bloqueo por parte de nuestra regla stateless, ¿sí? Vamos a ver un ping hacia 8.8.8. Vamos a ver un ping hacia testhost.aws. Bien, tenemos todo tráfico bloqueado para, digamos, para tráfico ICMP. ¿Okay? Listo, y con eso entonces terminamos nuestro laboratorio número 2. ¿Sí? Rápidamente voy a contarles algo de... Bueno, antes de pasar al laboratorio 3, me quiero detener por si hay alguna pregunta, hay algo de lo que quieran revisar. Me asomo por el chat a ver si hay algún Q&A. Ok, perfecto. ¿Todo bien entonces? Si son tan amables, así sea de un dedito hacia arriba, ya sé que todo va bien. Muy bien, gracias Sebastián, gracias Hit. Perfecto. Bien, entonces nos queda el laboratorio 3. La verdad es que el laboratorio 3, más que poder hacer algo en la consola, es poder hablarles un poco del Firewall Manager. Voy a mover la pantalla para acá. El Firewall Manager es un servicio que centraliza la administración de reglas de firewall, que centraliza la administración de, digamos, configuraciones en AWS Config, el Resolver DNS, el Firewall DNS, para que ustedes lo puedan más que nada centralizar en una cuenta, ¿sí? Sobre todo el Firewall Manager se ocupa o digamos tiene sentido utilizarlo cuando ustedes tienen un entorno multicuenta, es decir, que tienen AWS Organization y de ahí tienen su, digamos, estructura jerárquica de cuentas. ¿Sí? La idea es que
No tiene sentido que Firewall Manager se utilice en una cuenta, cuando ustedes tienen solamente una cuenta. De hecho, no va a funcionar si no tienen AWS Organization. Entonces, bien, el objetivo de este laboratorio es poder darles, digamos, un poco más de información, cuáles son los prerequisitos, cómo es el proceso de configuración del Firewall Manager, qué es lo que se necesita a nivel de permisos de usuario. Si hay un rol, eh, digamos, específico que se llama el administrador del Firewall Manager. Entonces, la cuenta que tenga ese rol en particular es el que va a poder acceder a estos recursos de manera centralizada. Entonces, cualquier cuenta que entre a su organización, ustedes van a poder administrar todo lo que son recursos de firewall de red, firewall DNS, entre otras, desde esa misma cuenta que ustedes han delegado como administrador del Firewall Manager. Entonces, bueno, ahí, ¿por qué, a ver, por qué no podemos hacer el laboratorio del Firewall Manager? Principalmente porque para los workshops se crean cuentas que pertenecen a una estructura ya organizacional y son cuentas sandbox, ¿sí? Por lo tanto, las cuentas como tal no tienen el privilegio para poder habilitar el servicio. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso no podemos continuar con este laboratorio, aunque se le deja todas las instrucciones para que si ustedes tienen cuenta de AWS, ustedes puedan entonces habilitar lo que es el Firewall Manager. Entonces, como les comento, ustedes dentro de AWS Organization configuran cuál es la cuenta de administrador del Firewall Manager, configuran o habilitan lo que es AWS Config. Seguidamente, entonces, a través de RAM o Resource Access Manager, ustedes comparten, ¿sí? A través de la organización lo que serían, digamos, el acceso hacia el Firewall Manager. Y desde aquí, entonces, ya ustedes pueden empezar a crear políticas, gestionar o administrar lo que sería el Firewall DNS, aplicar reglas a las cuentas, a un subconjunto de cuentas, entre muchas otras cosas, o digamos que todo lo que hemos visto en el laboratorio el día de hoy lo podemos ver entonces para poder implementarlo a nivel de las organizaciones o a nivel organizacional, ¿sí? A nivel de las cuentas, a nivel de las VPC, etcétera. Ustedes pueden, por ejemplo, dentro de todo su entorno organizacional, definir que ustedes van a tener una sola cuenta de egreso, ¿sí? En el modelo centralizado o el modelo distribuido, ¿no? En el modelo centralizado, ustedes tienen una sola VPC, la cual va a poder hacer el filtrado y la inspección del tráfico dentro de una VPC o una VPC de tránsito, digamos conocido como el tráfico este-oeste, ¿no? O también poder hacer el filtrado y la inspección de tráfico de ingreso y egreso desde y hacia Internet o hacia redes on-premises, lo que también se denomina como el tráfico norte-sur, ¿no? O también poder hacerlo de manera distribuida. Eso quiere decir que cada VPC o cada cuenta va a tener su propio acceso hacia Internet, hacia recursos on-premises, entre redes que estén dentro de la misma cuenta, pero digamos van a ser administradas o van a ser desplegadas o implementadas en cada una de las cuentas, ¿no? Entonces tenemos esos dos modelos que con Firewall Manager podemos administrarlo de manera mucho más sencilla. Bien. Entonces, bueno, con eso terminamos esta parte de laboratorio. Quedan unos minutos adicionales por si tienen algunas preguntas, tienen algunas dudas con lo que hemos visto.